Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry Domínguez y en esta oportunidad voy a disertarles una sesión que corresponde al quinto grado de educación secundaria. ¿Ok? El tema a tratar es el texto informativo. El propósito de esta sesión es el siguiente: infiere la intención y organización del texto informativo. Definición. Primeramente vamos a definir lo que es el texto. Nos dice que un conjunto de enunciados que componen un documento, ya sea oral o escrito, y que tienen una relación entre sí. La función de los textos es comunicarnos algo, ya sea una noticia, una historia, un aviso o una descripción. Ahora definamos lo que son los textos informativos. Nos dice que son un conjunto de enunciados que tienen la intención de brindar al lector información sobre un tema determinado. Deben dar suficiente información, lo que es y lo que no es importante sobre un tema para que el lector pueda informarse apropiadamente. Entonces, el texto informativo es la expresión escrita de ideas ordenadas y el lenguaje utilizado debe ser perfectamente comprensible por todos. Vale decir también que la redacción de un texto informativo sigue una estructura fija. Por ejemplo, todos los acontecimientos que se convierten en noticia se escriben de acuerdo a una técnica elaborada por los empíricos y posteriormente corroborada por los científicos. Tal técnica obedece a razones prácticas, ya que tiene como finalidad conseguir que el lector reciba el conocimiento de un suceso de la manera más veraz, clara, eficaz y completa posible. ¿En qué se diferencian los textos expositivos, los textos literarios de los textos informativos? Por ejemplo, los textos expositivos nos presentan información acerca de un aspecto de la realidad, ¿no? Los textos expositivos exponen las causas y consecuencias de los hechos o presentan el problema y las alternativas de solución. Los textos literarios, por ejemplo, narran hechos o historias que pueden ser reales o ficticios. En cambio, los textos informativos nos dan a conocer algún tema de manera concisa, ¿no? Además, los textos informativos nos sirven para conocer un tema o un hecho, entregando la información de manera clara y breve. ¿Ok? Vale decir que las ideas expuestas en el texto informativo deben venir correctamente ordenadas. Por este motivo, habitualmente se recurre a ejemplos, fuentes bibliográficas y clarificaciones con tal de lograr que el receptor entienda plenamente la temática que se le está explicando. Un aspecto que pudiera parecer una obviedad es la importancia de saber utilizar correctamente los signos de puntuación, el punto, coma, signos de interrogación, etcétera, etcétera. Características del texto informativo. Este tipo de textos hacen hincapié en características que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborarlos. La claridad, concisión, densidad, sencillez, la precisión y la brevedad. ¿Ok? Por ejemplo, la primera característica, la claridad, ¿no? Es fundamental para la elaboración de un texto informativo, ya que aquí se trata de utilizar en forma correcta formas sintácticas y semánticas de manera tal que el mensaje que se quiera presentar pueda ser comprendido. ¿Ok? Y el lenguaje debe ser familiar, ya, es decir, el lenguaje no debe caer en vulgarismos. ¿Ok? En el periódico, por ejemplo, se escribe para que entiendan todos, ¿no? Ya sea el docto, el menos docto, el erudito y el no erudito, el especialista en la materia, el profano, el muy inteligente y el menos inteligente. Otra característica es la concisión, ¿no? Que significa utilizar las palabras justas e indispensables para expresar rápidamente lo que se quiere informar. ¿Ok? La densidad
¿no? Es una característica íntimamente relacionada con la concisión, ya que equivale a redactar un texto en donde cada frase y cada palabra tiene un alto peso informativo y de sentido. La precisión, por ejemplo, significa que se debe utilizar el lenguaje exacto tanto para las palabras como para las frases. La sencillez, por ejemplo, en esta parte está relacionada con el uso de un lenguaje, ¿no? Pues que necesita, ¿no?, usar lo menos posible tecnicismos o palabras que no se entiendan. Y si se hace uso de estas palabras, el, el emisor, es decir, el que redacta la información, tiene que explicar lo que significa. ¿Ok? La brevedad, otra característica, ¿no? No está relacionada con la falta de datos, ¿ok? Sino con la extensión de las frases. Es decir, las frases deben expresarse lo menos largo posible para no perturbar el entendimiento del lector, ¿no? Esto tampoco significa que se use un estilo telegráfico, sino que la decodificación del mensaje por parte del lector sea una operación breve. Entonces, la información debe escribirse en tercera persona, por lo que no debe utilizarse la primera persona ni las formas pronominales de la primera persona, excepto que sean declaraciones textuales. Estructura de los textos informativos. Muy bien. Al igual que otro tipo de textos, el informativo constará de una introducción donde se presentará el tema a tratar, ¿ok? Y un nudo en donde se profundizará, donde se profundizan los distintos aspectos y, ¿no? Y finalmente un desenlace, ¿ok? Por ejemplo, en la introducción, los textos informativos presentan el tema y el tratamiento o punto de vista con que será expuesto, ¿no? Y luego le sigue el desarrollo en que se detalla y organiza la información con que se cuenta. Finalmente, una conclusión para comentar la información principal que se quiera destacar con respecto al tema. ¿Ok? Esta unidad, esta estructura obedece al relato de 6 elementos claves que se irán planteando y desarrollando en toda su extensión. Por ejemplo, estos son el hecho, la noticia en sí, el sujeto protagonista, el espacio o lugar donde ocurrió, la manera en que sucedió, el momento y la razón de lo que ocurrió. ¿Ok? Todos estos elementos mencionados, ¿no?, estarán dispuestos en un orden y una coherencia que evite que el lector caiga en complicaciones eh, mentales para su comprensión. Muy bien. En el título, por ejemplo, se describe de forma muy rápida, concreta y corta el tema sobre el cual tratará el texto informativo. Listo. En la introducción se mencionan los puntos más relevantes que conforman el mensaje a divulgar. En el cuerpo es donde se desarrollan de manera amplia las características y elementos de la información que se comunicará. Y en la conclusión, eh, este es el espacio en el cual se abrevia la idea principal de la información y, de ser necesario, se exponen las resoluciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, esto es la estructura general del texto informativo. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos ya de partes específicas de un texto informativo, podemos encontrar, ¿no?, la fecha, el título, introducción, subtítulo, propósito, hecho, metodología, ¿no?, desarrollo, cuerpo, conclusión y firma. Eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Muy bien. Principales tipos de textos informativos. Tenemos primero la noticia, que es un texto informativo donde el emisor trata de informar de la manera más clara y verídica un hecho en específico.
Su fin es dar respuesta a 6 preguntas básicas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué escenario se dieron los hechos? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Y por qué se generó dicho acontecimiento? ¿Ok? Entonces la noticia se centra en informar sobre hechos de interés general de manera precisa, breve y concreta. ¿Ok? Además vale decir que la noticia no es el relato de algún acontecimiento reciente, ¿no? Por ejemplo, que un reactor desea ser público, ¿no? En la noticia, el emisor es el que transmite la información, ¿no? Pero esta información será siempre ajena a él, ¿ok? Es decir, será un hecho externo. Por lo tanto, la persona que redacta una noticia, más que un emisor, es una especie de transmisor, ¿ok? Para que los hechos objetivos lleguen a los receptores correspondientes. ¿Y por qué decimos objetivos? Porque una de las características fundamentales de la noticia es su objetividad, ¿no? Es decir, el redactor puede relatar los hechos, investigar más información, hacer entrevistas para apoyar su historia, etcétera, pero no debe inventar ni falsear información, ni tampoco exagerar algunos aspectos de la información, restando importancia a otros según su propio parecer. Por ejemplo, en una palabra, el redactor debe hacer todo lo posible por transmitir su información de la manera más objetiva y veraz posible. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de noticia. Estas son las partes. La estructura general hemos dicho que es el título, introducción, cuerpo y conclusión. Como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, la noticia no tiene conclusión, simplemente se queda en cuerpo de la noticia, no hace una conclusión, ¿ok? Porque la noticia debe informarse tal como es, o sea, no tienes que concluir como, a ver, dar tu punto de vista. En la noticia no está permitido dar tu punto de vista. En la noticia tienes que relatar los hechos tal y como sean, ¿ok? Por ejemplo, en este tenemos una parte específica, es el epígrafe o antetítulo, ¿no? Que dice hallazgo histórico. Luego viene el título, que vendría a ser en este caso titular, descubren ciudad más antigua de Europa. Luego viene la bajada o subtítulo, que dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Luego viene la introducción, en este caso la edad o entradilla. Nos dice que un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Que viene el cuerpo de la noticia, ¿ok? Es decir, en esta parte va a mencionar los puntos más relevantes que conforman el mensaje divulgar. ¿Ok? Nos dice, luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. ¿Ok? Finalmente dice, los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y de Gizeh, ¿no? Están en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. ¿Ok? Ahora pasemos a la carta formal y al memorando, que también son textos informativos. Por ejemplo, en la carta formal nos dice que es un texto informativo ya que funciona como vía para comunicar información específica sobre algo en particular.
Estas pueden ser una carta de renuncia, notificación de despido, solicitud de una información de presupuesto. Mientras que el memorando es un texto breve donde se intercambia información entre los distintos departamentos de una institución y permite una comunicación rápida, pero su lenguaje es muy cuidado, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de la carta formal. No vale decir que las cartas formales no son como las cartas coloquiales que se envían entre amigos o parientes para saludarse o contarse cosas, ¿ok? Una carta pasa a ser formal cuando se escribe a una persona ajena o a una autoridad o a un medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, o cuando el tema que se trata requiere formalidad, ¿no? Eh, Aunque, por ejemplo, aunque un señor X sea amigo de su jefe y se llevan muy bien, ¿no? Si el señor va a renunciar a su trabajo, debe comunicarse a su jefe por medio de una carta formal. Va a decir que las cartas formales son consideradas textos informativos porque la entrega de informaciones es lo que las justifica, ¿ok? Se escribe una carta formal, por ejemplo, eh, en este caso para informar, ¿no?, los motivos por qué va a renunciar, ¿ok? Un trabajador en este caso, ¿no? Y no solo eso, también es, la carta formal de alguna manera te permite expresar opiniones o sentimientos, ¿ok? Sin entrar, eso sí, al lenguaje vulgar, ¿ok? Por ejemplo, aquí por ejemplo sí se cumple la estructura general en este caso toda la estructura general del texto informativo, que sería en este caso la introducción, el cuerpo y la despedida que cumplirá la función de desenlace. Pero también encontramos otras partes específicas, como son la fecha, ¿no? Dije, Santiago, 25 de agosto de 2011, el encabezado, ¿no?, que dice señora Nuris Lara G., directora Colegio Antártica Chilena, presente. Saludo, que dice estimada directora. Introducción, dice, me dirijo a usted en mi calidad de representante del tercer medio, con el fin de solicitar autorización para realizar la tradicional despedida que llevan a cabo los cuartos medios a fin de año. El cuerpo, ¿no?, donde va a detallar de manera más amplia la información. En esta oportunidad la ceremonia sería el sábado 12 de noviembre a las 12 en punto en la sala del comedor de nuestra escuela. Como todos los años, los cursos se han dividido en comisiones que estarán a cargo de los distintos aspectos de la despedida, como son la música, el orden de las sillas, el espectáculo y otros, por lo cual podemos confiar en que todo saldrá de la mejor manera. En despedida, ¿no?, concluye diciendo, esperando contar con su autorización y apoyo, se despide atentamente y pone ya firma, ¿no? Pues en este caso, no sé, Isabel Vera, presidenta del tercero medio C. ¿Ok? ¿No? Ahora pasemos al memorándum, ¿no?, que también cumple esa estructura general, esa estructura genérica del texto informativo. Por ejemplo, ahí podemos ver el título, el cuerpo y la despedida. Pero también tiene otras partes específicas, al igual que la carta, ¿no?, que la carta formal. Por ejemplo, el título es memorándum nada más, encabezado a los datos de y para quién y la referencia, ¿no? Por ejemplo, dice de José Manuel González para Rosa Prado Díaz, referencia cambio de fecha de reunión trimestral. Dice el saludo, estimada Rosa. Cuerpo. Detalla la información. Lamento comunicarte que la reunión trimestral fijada para el día 7 de marzo ha debido posponerse para el viernes 11, ya que el día miércoles la oficina estará ocupada. Te despide, esperando que no signifique problemas para ti, te saluda.
Con la firma, José Manuel González, contador. La fecha, Santiago, 14 de enero de 2011. Muy bien. Ahora pasemos también a otros textos informativos. El informe, por ejemplo, ¿no? El informe se centra en la divulgación relacionadas con investigaciones científicas, gestión empresarial, estudios de campo y pueden incluir recomendaciones o resoluciones atractivas para que el lector se dirija a un objetivo en específico. ¿Ok? El informe, pues, es uno de los textos que permite mayor posibilidad de reacción, ¿no? Mantiene, por ejemplo, las características de todo texto informativo y el informe tiene una estructura claramente definida, ¿no? Que pues portada, índice, introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Asimismo, se pueden señalar algunas partes que no pueden, en este caso, faltar en un informe, ¿ok? Como son, por ejemplo, la fecha, el título y el cuerpo, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado, que son las partes generales de un texto informativo. También tenemos la crónica, ¿ok? Que pues informan sucesos de interés, ¿no? Pero se presentan los hechos de manera cronológica, ¿ok? También tenemos el reportaje, que presenta la información de manera más extensa para tener una comprensión más completa del tema. ¿Ok? Muy bien, gracias. Eso sería todo con respecto al texto informativo. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Suerte, cuídense mucho.